Buenos días amigos y amigas del canal. Hoy no estoy en el campo, estoy aquí en el jardín de mi casa y voy a hablar de uno de los productos de la prestigiosa marca Salomon. Las zapatillas Salomon X Alp Spray o Spree. Una zapatilla muy chula y la verdad es que muy buena para el tema de hacer vías de aproximación, de vías ferratas, etc. Primero vamos a hablar un poco de la propia marca. Salomon es una marca francesa que nació como una tienda, digamos, artesanal en un pueblo al pie de los Alpes, y ellos inicialmente lo que hacían sobre todo eran productos de esquí, tema de esquí y demás. Tuvieron mucho éxito hasta tal punto que incluso los campeones del mundo los contrataban sus productos. Poco a poco fueron creciendo y hasta que llegó un punto en el que salieron con el gigante de deportes como es Adidas. Esta unión no dio demasiado buen resultado y en 2005 se separaron. A partir de entonces hoy pertenece a otro gigante, otra multinacional, que es Amer, que casi todos lo conocen sobre todo por tener marcas como Wilson. A partir de ahí ha hecho una serie de rediseños y ha intentado volver a, digamos, su alma original de empresa, y sacando por ejemplo productos de este tipo. Vamos a centrar un poco ya en la zapatilla. Bueno, para empezar hay que decir que una zapatilla, antes de hablar de las partes de esta zapatilla en concreto, consta generalmente de tres partes. Una que sería la suela, otra sería la entresuela, otra sería la palmilla con el cambrillón, que ahora más tarde hablaremos, y por último sería ya la plantilla. Y en la parte superior estaría el upper, que sería como el chasis o la cubierta de la zapatilla. En este caso yo tengo estas de color negro con el talón azul, pero existen otros modelos que yo ya he visto, color verde oliva con la talonera como naranja, creo que hay otro también con el talón amarillo, etc. Hay que decir que estéticamente son muy bonitas, están muy en la línea de las zapatillas de hoy en día. Hoy en día existe la moda de zapatillas que tienen la estética de carrera, para correr, pero con una estética rediseñada para utilizarla en el día a día. Esta zapatilla se podría utilizar perfectamente en el día a día, no desencajaría, no daría la imagen de una zapatilla de montaña. Por tanto, estéticamente se nota que se la han currado bastante. Centrándonos ya en lo que es la zapatilla propiamente dicha, vamos a empezar a hablar de cada una de sus partes. Inicialmente vamos a empezar por la suela. La suela de esta zapatilla es una suela como no podía ser de otra forma, de la marca Salomon. Ellos fabrican sus propias suelas, no utilizan suelas como generalmente su gran competidor Vibram, en este caso es suela propia. Si vemos en el taqueado, utiliza un taqueado bastante generoso pero sin ser excesivo. Por ejemplo, aquí tendríamos otro tipo de suela, en este caso también de la Salomon Speed, y vemos como muchísimo más agresivo. ¿Esto por qué? Porque esta zapatilla está pensada para correr y sobre todo para competición. Por este tipo de suelas tan exageradas se gastan mucho. Este tipo de calzado no está pensado para eso. Aquí, si os comparamos por ejemplo con otra suela, en este caso una Asics, vemos como en este caso el taco está pensado para correr pero más en pista. Vemos que es un taco, digamos, más suave que el de la Salomon. ¿Por qué se ha utilizado este taco que sería, digamos, a nivel intermedio? Pues porque la función de esta zapatilla va a ser fundamentalmente hacer pequeñas aproximaciones en vías ferratas. Por lo tanto, un taco muy exagerado podría ser incluso hasta peligroso porque nos puede enganchar, pero también debe ser un taco consistente que permita bien el drenaje para movernos bien este tipo de terrenos. Otro detalle a tener en cuenta es que si nos fijamos en la parte horizontal vemos como hay un poco de desnivel, vemos que la suela es muy plana. Si nos fijamos por ejemplo en las zapatillas más orientadas para correr, vemos como existe mucho más desnivel con la punta y la talonera. Aquí en la zapatilla de correr en pista pues igual. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que, como su función he dicho, no es para correr. En este caso el movimiento natural del pie haría así cuando corremos. En este caso es un movimiento mucho más lento y lo que necesitamos sobre todo
es tener adherencia sobre todo en la roca o en la montaña, a un ritmo más lento. Por lo tanto, no necesitamos tener grandes desniveles entre la puntera y el talón, y sí, sobre todo, tener una gran superficie, y eso se consigue teniendo una suela más plana, más horizontal. La suela presenta un refuerzo en la puntera, veremos aquí, y está muy bien pegada, digamos, a lo que sería el upper, y aparte tiene otro refuerzo de goma justo en la punta, y luego atrás lleva un contrafuerte en todo el talón para darle mayor resistencia. La suela tiene otra cosa que es bastante interesante. Ellos le llaman, como otras marcas, le llaman la climbing zone. ¿Qué es la climbing zone? Pues esta zona, sobre todo en esta parte de la puntera, que digamos está con una goma más resistente y con una mayor área. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para cuando lo utilicemos, por ejemplo, en vías ferratas o en pequeñas escaladas. Generalmente en esta zona vamos a apoyar de las puntas o de esta zona, que va a ser la que va a sufrir más desgaste. Pues sirve para darnos, digamos, una especie de mayor refuerzo de apoyo en este tipo de hueco o de zonas. Entonces está muy bien pensada para ese tipo de actividades. La entresuela, ya encima de lo que es la suela, tendríamos esta zona que sería la entresuela, que digamos es de las zonas más importantes porque es lo que va a aguantar, digamos, los impactos, va a amortiguar, va a hacer que absorba, digamos, los impactos del paso y evitar que eso recaiga sobre nuestras articulaciones. En este caso, viene como la mayoría de las zapatillas de cierto nivel de día, viene con un sistema que se llama EVA inyectado. ¿Qué es el sistema EVA inyectado? Bueno, pues son las siglas de etileno, vinilo y acetato. En este caso viene en un molde inyectado y aparece ya con la forma. Hay otras zapatillas, digamos, de menor calidad en las que no viene inyectado en un molde. Ese sistema es una especie como de esponja que, como he dicho, retiene o amortigua muy bien los impactos. Ya por encima de la entresuela tenemos la palmilla. ¿Qué es la palmilla? Bueno, pues en el calzado tradicional era la zona que separaba la entresuela de las plantillas. En este caso, la palmilla dispone de un sistema que se llama cambrillón. En los zapatos antiguos, el cambrillón era una pieza metálica o de madera que permitía que evitase el movimiento, que permitía darle, digamos, resistencia a la torsión al zapato. En este caso ya se ha mejorado lógicamente la tecnología y es una pieza de un material plástico que evite que el zapato rote en torno a él. La palmilla podemos ver cómo tiene este aspecto y cómo se queda justo y da al tacto, pues aparece digamos lo que da resistencia. La plantilla, vemos que ellos le llaman Odor Light. Al final esto no deja de ser un nombre que le ponen, todas las empresas le ponen un nombre así muy técnico por aquello de la publicidad, pero bueno, no deja de ser una plantilla que tiene una base de espuma para darle una cierta amortiguación. Está muy bien trabajada en la zona del arco, porque permite, digamos, sujetar bien el pie, y arriba tiene una membrana transpirable. En lo que trata, sobre todo lo que se trata de este tipo de plantillas, es que sean muy transpirables, digamos, que equilibre muy bien en la temperatura del pie dentro de la zapatilla. Respecto, digamos, de lo que sería ya el zapato en sí, lo que le dicen el upper, bueno, pues presenta la parte de la puntera con una goma que protege bien la zona que más se va a desgastar, sobre todo si vamos a utilizar con roca, que sería toda esta parte. Vemos como en todo, digamos, el arco, en todo este lateral, presenta también un refuerzo de goma para protegerla de impacto y también darle cierta consistencia. Vemos como en la parte inferior tiene una trabilla, que esto, aunque parezca muy sencillo, realmente es muy importante, porque muchas veces, por ejemplo, cuando escalamos y hacemos multilargos, es importante que lo lleve, porque a veces nos vamos a quitar esta zapatilla, nos vamos a quitar esta zapatilla, nos vamos a poner los gatos, luego nos vamos a quitar los gatos y nos vamos a poner eso. Pues es bueno para colgarlo con un objeto en el arnés.
Luego vemos como ya por encima de esta parte estaríamos la parte que sufriría menos. Por lo tanto nos han dado una especie de tejido, no sé si se aprecia ver aquí, que hace que sea más transpirable. La idea es esa, la idea es que también el zapato transpire. Respecto al sistema de atado, pues tiene este tipo de cordones que son bastante generosos, no son cordones lentos, cortos. Viene en la parte inferior atados aquí, con esta parte como de cuero que tiene aquí, y en la parte superior ya no tiene, digamos, estas trabillas, ya vienen directamente al cuero atados. Están bastante adelantados, sin ser, digamos, las zapatillas que tienen más adelantados, porque generalmente las zapatillas que son más para vía ferrata, lo que se intenta es parecerlas a los gatos, a las bailarinas. Las bailarinas, como todos sabemos, tienen los cordones hasta aquí, hasta casi la punta. Las zapatillas puras de vía ferrata suelen estar también hasta aquí. En este caso no llegan a ser tan accesivos, sin que lleguen hasta aquí, hasta la punta, pero aún así son bastante adelantadas. Aún así se sienten bastante bien cosidas y aprietan bastante bien y retienen bastante bien el pie dentro del zapato. Tiene otros detalles, como por ejemplo el agujero, este típico agujero de zapatillas de pista, este trasero para ajustarla más arriba. O sea, por lo tanto es una mezcla de, pues eso, no sin ser una zapatilla de pista o para correr, porque no está pensada para correr. Tampoco es una zapatilla pura de vía ferrata, pero sí nos puede servir o puede ser muy polivalente. Luego, respecto a la lengüeta, pues tiene una lengüeta, bueno, no tiene nada especial la lengüeta, tiene aquí un tejido así como parece como terciopelo. Yo creo que más estético otra cosa, tiene estos filamentos y yo entiendo que me imagino que será sobre todo que el polvo, intentar evitar que caiga dentro del zapato. A mí me hubiera gustado más que tuviera, por ejemplo, como los Speed, como las almohadas Speed, que tuviera, por ejemplo, para meter los cordones aquí en este bolsillo, ajustarla. ¿Y por qué? Porque me parece que, por ejemplo, cuando uno utiliza en vía ferrata y sube, por ejemplo, por tochos y lo atamos con una moña o con uno de suelta rápida, pues corremos el riesgo a veces engancharnos con un tipo de tocho o una rama y eso. Entonces puede darnos un problema. Entonces yo creo que en esa situación hubiera sido mejor tener por lo menos la parte superior con un bolsito para meter el nudo. Más cosas. Aquí en la talonera vemos como tiene un refuerzo todavía más resistente, tiene compuesto plástico y se nota más resistente. Hay que decir que antiguamente la gente pensaba que las zapatillas, lo que daba la resistencia en el tobillo era la caña, por eso mucha gente prefería las botas. Es cierto, sí, no, lógicamente una bota te suele dar más refuerzo en el tobillo, pero al final lo que da la resistencia en el tobillo es que la zapatilla no rote. ¿Y cómo no rota? Pues sobre todo con el digamos, el chasis, con el cambrillón ese que hemos hablado anteriormente para que la zapatilla se mantenga bien rígida, torsión. Y luego también, por ejemplo, en esta talonera, con que esta parte sea bastante rígida, bastante resistente. Y vemos como esta zapatilla, la talonera, pues es muy rígida. Aparte de llegar este refuerzo hasta aquí, aquí también tenemos el refuerzo plástico y se siente la verdad que muy rígido. Por lo tanto es un punto muy a su favor de esa zapatilla. Esto ha sido todo y nada, espero os haya gustado y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.